Dios le bendiga a todos. En este hermoso día quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra de Dios, ya que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a comenzar a estudiar este gran libro profético, este gran libro de bendición y de edificación para nosotros. Pero queremos dar el contenido del libro de Apocalipsis antes de profundizarnos en cada uno de sus versículos. Todos los libros de la Biblia, con excepción de dos de estos libros, se pueden dividir naturalmente en dos o tres partes. Con excepción, por ejemplo, del libro del Pentateuco, que son los 5 libros que escribió Moisés, el libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son 5 libros y se conocen como el Pentateuco. Con excepción de esos 5 libros, la Biblia, en todo su contenido, es el libro inspirado de Dios. Y cada uno de esos libros que contiene la Biblia como palabra de Dios se pueden dividir ya sea en 2 partes o ya sea en 3 partes. Esta característica de la escritura se debe a que Dios, el autor, es un Dios de orden y por lo tanto escribió su libro de igual manera. Como ya hemos visto, la palabra de Dios no es difícil de entender y su estructura sencilla es otra indicación de lo mismo. Y más si uno tiene revelación de la palabra y más si uno está lleno del Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar todas las cosas y quien nos va a guiar y a conducir a toda verdad. Entonces, desde ese punto de vista y apelando a esta verdad espiritual, el libro de Apocalipsis es fácil de bosquejar. Y vamos a dividirlo en 3 secciones. ¿Por qué vamos a dividir este libro en 3 secciones? Lo vamos a hacer así según las 2 veces que el cielo se abre en el transcurso de este libro. La palabra de Dios es clara en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 4, su versículo 1. La palabra dice que el cielo se abre y alguien, o sea, el apóstol Juan, sube. Se produce allí una especie de arrebatamiento, ya que la palabra dice, sube acá. Esa es la palabra que el cielo se abrió en ese versículo de Apocalipsis 4 y se escucha una voz y esa voz dice lo siguiente: sube acá. O sea, el Señor le habla al apóstol Juan y le dice, sube acá. Y vamos a ver luego que esta es una especie de arrebatamiento. Luego en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, el cielo se abre otra vez. Y esta vez alguien, que es el Señor Jesucristo, baja. Por un lado, Apocalipsis 4:1 dice sube cuando el cielo se abre. Y por otro lado, en Apocalipsis 19:11, cuando el cielo se abre nuevamente, alguien baja. Y esto es cuando el Señor se aparezca con un resplandor de luz inmenso
y esto se conoce como la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en base a esto, podemos ver tres secciones naturales en el libro de Apocalipsis. La sección número 1 abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, y aquí nos habla de la instrucción para las iglesias. La sección 2 abarca desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, y aquí nos habla acerca de la invocación de la ira, la gran tribulación. Y la tercera sección abarca desde el capítulo 20 hasta el capítulo 22, y aquí nos habla acerca de la institución del reino. Entonces, vamos a dar detalle acerca del contenido de este gran libro, que es el libro de Apocalipsis. En la sección número 1, que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, aquí la palabra habla acerca de la instrucción para las iglesias. En esta sección vemos las 7 cartas que el Señor Jesucristo mandó a 7 diferentes iglesias locales. Realmente, según la Biblia registra, se la mandó a los ángeles de las iglesias, pero podemos observar o ver luego en este estudio que esto quiere decir que son mensajes para las iglesias. Acabamos de ver la base de una buena interpretación del contenido de las 7 cartas a las 7 iglesias, que es la regla de las 3 aplicaciones de la Escritura, que dice que cada pasaje en la Escritura tiene 3 aplicaciones básicas, que son las siguientes: la histórica, la doctrinal y la personal. Entonces, en el primer capítulo de Apocalipsis, que habla acerca de la introducción del libro, vemos el propósito de la carta. Dios escribió el libro de Apocalipsis para registrar la historia futura del mundo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la palabra dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel o de su ángel a su siervo Juan. Además, en Apocalipsis capítulo 1 vemos que este libro sirve para motivarnos a vivir santa y piadosamente. En el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1, la palabra dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 podemos observar la presentación de 7 diferentes cartas a 7 ángeles de 7 iglesias, como pudimos observar anteriormente. Entonces, las 7 iglesias forman un bosquejo de toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta que ésta sea arrebatada al cielo. Porque en cualquier momento la iglesia es arrebatada, según lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Las 7 iglesias también son cuadros de 7 diferentes tipos de cristianos e iglesia. Amén. Por ejemplo, usted puede ser un creyente de Filadelfia o puede ser un creyente de Laodicea. Y esta es una aplicación personal que
que tú te puedes hacer de cada una de estas iglesias. También en nuestra línea interpretativa se habla acerca de una aplicación doctrinal, también llamada una aplicación profética de las 7 iglesias. Y esta parte puede ser un poquito más difícil de entender, y por esto dedicaremos más tiempo luego al desarrollo de esta enseñanza. Amén. Pero ya estamos claros en cuanto a esta primera sección, que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. La segunda sección abarca desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Estamos hablando de muchos capítulos. Básicamente se está hablando aquí de muchos capítulos. En esta segunda sección de Apocalipsis consta de 4 diferentes relatos del mismo lapso. O sea, vemos los eventos de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo desde 4 perspectivas diferentes. Por ejemplo, en estos capítulos nos hablan de los 7 sellos de ira. Nos habla también de las 7 trompetas. Nos habla también de los 7 personajes y las 7 copas de ira. Con cada relato se agregan más detalles hasta que tengamos un buen cuadro de aquellos 3 años y medio de destrucción repentina que vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Y este periodo se conoce como un periodo de juicio, como un periodo de gran tristeza y gran dolor, porque será un periodo de sufrimiento y de gran tribulación, de gran tribulación, de gran tribulación. El bosquejo entonces de toda esta sección, de los 4 relatos de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, que abarca desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, se ve así. Por ejemplo, desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 7, ahí nos habla acerca de los 7 sellos, que es el primer relato de la gran tribulación. En el capítulo 8 hasta el capítulo 11, ahí nos habla acerca de las 7 trompetas, que es el segundo relato de la gran tribulación. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, ahí nos habla de los 7 personajes, que es el tercer relato de la gran tribulación. Y desde el capítulo 15 hasta el capítulo 19, nos habla acerca de las 7 copas de ira, que es el cuarto relato de la gran tribulación. Y es interesante observar que exactamente como Dios nos ha dado 4 diferentes relatos de la segunda venida y los eventos que preceden dicho evento, según Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 19, Él nos dio también 4 relatos de la primera venida. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo es el primer relato, el Evangelio según San Marcos es el segundo relato, el Evangelio según San Lucas es el tercero y el Evangelio según San Juan es el cuarto. Esto es interesante, pues Dios es un Dios de orden y siempre tiene un propósito en lo que Él hace. Tiene que hacer una correlación entre estos 2 juegos de relatos. Interesante, ¿verdad?